Entonces, vamos a abrir nuestra Biblia en Colosenses, en el capítulo 1, y hoy vamos a compartir versículo 15 al 20. Colosenses 1, ahí lo tenemos en pantalla, Colosenses 1, del 15 al 20. ¿Lo han encontrado? Bien, gloria a Dios, gloria al Señor. Vamos a leerlo entonces todos juntos, lo que la palabra de Dios nos dice en este día. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es, antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así que las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Señor, gracias por esta tu palabra. Señor, creemos que tú eres fiel. Señor, que tu palabra es viva y eficaz y que tú nos revelas los secretos muy guardados. Señor, ayúdanos a entender lo que tú quieres hablarnos en este día, Señor, para poder vivirlo y experimentar el poder de tu palabra en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como hemos visto en nuestra rema anual, somos testigos, ¿no? Y testigos de tres cosas, porque Dios determinó que nosotros seamos testigos. Y como hemos mencionado, ser testigo es alguien que ha vivido, ha visto, ha participado en una situación, ¿sí? Y entendemos que es lo que Dios nos está hablando. Somos testigos ¿de qué? Somos testigos del único Dios, del único y verdadero Dios. Somos testigos del Cristo resucitado y somos testigos de Sion. Todo lo que hemos estado hablando en este tiempo acerca de lo que implica Sion. Ahora, entender que la vida cristiana se vive en la dimensión del Espíritu y en los lugares celestiales en Cristo. Y esto es lo que tenemos que entender, esto es lo que nos tenemos que tener bien en claro hoy para saber lo que Dios ya hizo, lo que Dios ya determinó, lo que Dios dijo, ¿no? Y si Dios lo dijo, es verdad. Por eso tenemos ahí en Efesios 1:3 un pasaje que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que dice que nos bendijo, está en pasado, es una realidad. Esto es lo que ya obró en cada uno de nosotros. O sea que Dios ya nos bendijo. ¿Y con qué nos bendijo? Con toda, no con algunas, no con un poquito, sino con toda bendición espiritual. Con toda bendición espiritual. Y esto incluye aún lo material. Si bien habla de bendición espiritual, pero todo fue creado por el Espíritu, todo fue creado por el Señor. Entonces, Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Y fíjense que aclara, ¿en dónde? En los lugares celestiales en Cristo. ¿Dónde están los lugares celestiales? ¿No? ¿Dónde queda eso? Allá, donde vamos a morar por toda la eternidad con el Señor. Allá Él ya nos bendijo. Pero claro, nosotros estamos acá,
en la tierra. Podemos hablar de tres instancias, ¿no? Aquí en la tierra podemos hablar de las regiones celestes y podemos hablar de los lugares celestiales. Pero la palabra dice que Él ya nos puso, porque estamos reinando juntamente con Él. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? En los lugares celestiales. Y si juntamente estamos reinando con Él, en lo espiritual, por la fe, ¿dónde estamos nosotros? Ahí. Por eso la palabra nos dice que no somos de este mundo. Estamos acá, ¿no? Somos de carne y hueso. Si nos tocamos, estamos acá. Pero por la palabra, nosotros estamos allá. Estamos arriba. Por eso debemos entender que el Hijo nos redimió por su sangre. ¿Qué significa esto? Que nos dio vida. La sangre derramada en la cruz nos dio vida. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos muertos en pecados, en delitos, todos nosotros. Pero el día vino Cristo en nuestra vida y por su obra en la cruz nos dio el perdón de los pecados. Por eso, qué importante, ¿no? El que confiesa con su boca, el que declara con su boca que Cristo es el Señor. Hay un cambio total, radical. Porque ahora es Cristo el que vive en nosotros. Y esto nos habla la palabra del gozo que nos hace dar gracias al Padre. El gozo que no tiene que ver con lo natural, ¿no? El alma va y viene. El alma de repente está alegre, al segundo se enojó. Y al segundo otra vez se calmó. Y al segundo otra vez se vuelve a enojar. ¿Verdad? El alma cambia, es muy ciclotímica. Pero el Espíritu Santo de Dios, cuando gobierna el espíritu humano, hace que el alma esté tranquila, que el alma esté gobernada por Él. Y entonces ahí es donde el gozo del Señor nos hace dar gracias. Gracias, Señor. ¿No? Gracias, Señor, por lo que Él ya hizo en cada uno de nosotros. Y la palabra dice que nos hizo aptos. Estamos aptos. ¿No? Yo recuerdo cuando era muy pequeño y me llevaban mis padres a la pileta. Pero previamente a eso había que pasar por una revisación. Y ahí en la revisación te decían que estabas apto o que no estabas apto, ¿no? Pero ahora por la obra de Cristo dice que nosotros estamos aptos, podemos entrar para participar de la herencia de los santos en luz. Por eso la importancia de congregarnos. A veces digo, yo tengo al Señor, yo oro, leo la palabra, pero fíjense que habla de que somos aptos para participar de la herencia de los santos cuando nos reunimos, cuando estamos juntos los hijos de Dios. Y dice la palabra que nos libró ¿de qué? De la potestad de las tinieblas y fuimos trasladados al reino del Hijo amado. Esto lo hemos visto las semanas anteriores en los versículos 12. No, el Señor ya nos llevó, ya nos trasladó, ya puso ese gozo en nosotros y nos libró de las tinieblas. Él nos hizo verdaderamente libres de toda tiniebla. Pero aquí el apóstol Pablo, en este versículo 15, él descorre ese velo con relación al Hijo, porque dice claramente, ¿no?, que el Hijo es la imagen del Dios invisible. El Hijo, Jesús, es la imagen del Dios invisible. O sea que no es un Dios que se esconde, sino es un Dios que se da a conocer. ¿Por medio de quién? Por medio del Hijo. Por eso Pablo lo deja bien claro y entender que la naturaleza del Señor Jesús sobrepasa todo lo creado e imaginado por los hombres. Por eso tenemos ese versículo, usted lo tiene ahí en Juan 1:18, que dice: a Dios nadie lo vio jamás. Jamás vamos a poder ver a Dios, porque Dios es espíritu. Pero fíjense que dice: el unigénito Hijo, el primero, el único, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, no puedo conocer a Dios si no conozco a Jesús. Por eso, Jesús que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre. No hay otro camino, no hay otro mediador, no hay alternativas. Aunque a veces nos quieren enseñar que hay
hay atajos, no. Y que todos los caminos nos llevan a Roma, dice, ¿no? El dicho. Mentira, no es así. Él se dio a conocer, Dios se dio a conocer por medio del Hijo. Y por eso decimos que es el primogénito de toda creación, o sea, el primero. Y fíjense lo que dice Apocalipsis. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén. ¿Qué significa amén? ¿Qué significa amén? Así sea. Que así sea. No, he aquí el amén. ¿El qué es? El que es, y el que ha de ser, y el que será. Él es Jesús. Y fíjense que habla, dice, el testigo fiel y verdadero. El testigo. Como nosotros ahora somos testigos, el Señor declaró que somos testigos, pero porque hubo uno primero, Jesús. El testigo fiel y verdadero. El principio de la creación dice esto. ¿Quién lo dijo? Dios, pero lo dijo el Hijo, porque por Él fueron hechas todas las cosas, ¿no? Él dijo, Él mandó y existió. O sea, la obra por medio de la palabra. Por eso cuando hablamos de Jesús hablamos de que es el verbo encarnado. Porque el Padre dijo, pero Él se hizo carne y se hizo visible. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. ¿Cuántas cosas que no vemos? No vemos todas las estrellas, no vemos todas las galaxias. Ni siquiera sabemos, ¿no? El hombre se esfuerza por enviar satélites, enviar robots, y llegan a Marte, y como el gran descubrimiento. Pero fíjense que aún en la limitación del hombre no se encuentra vida. ¿Dónde hay vida? En la tierra. ¿Por qué? Porque ahí es donde vino Jesús. Y ahí es donde estamos nosotros, donde está la iglesia. Y no hay otro lugar. Porque el Señor pensó y creó todo por Él y para Él. Entonces, debemos entender lo que el Señor nos dice. Y por eso, ahí en Génesis, encontramos a Abraham que tuvo la revelación del Hijo. Porque cuando vemos la Biblia, vemos que Dios se va revelando. Pero siempre, ¿no? Cuando leemos Isaías, encontramos a Cristo. Está Cristo. Por eso decimos que son profetas que estaban en el Antiguo Testamento, están en el Antiguo Testamento, pero son del Nuevo Pacto, porque hablan del Hijo. Y fíjense Abraham. Entonces, Melquisedec. ¿No? ¿Quién era Melquisedec? Ahí lo describe, pero es una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Es la manifestación de lo que había sido en Cristo por medio, en este caso, de Melquisedec. Por eso fíjense que dice que es rey de Salem. Tiene que ver con Jerusalén. Y sacerdote del Dios Altísimo. Por eso Jesús es rey y sacerdote. Entonces, sacerdote del Dios Altísimo. Sacó pan y vino. ¿Qué compartió Jesús en la última cena? Pan y vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó, fíjense lo que dice, entregó tus enemigos en tus manos. Entregó tus enemigos en tus manos. Entonces, hermano, atento a esto, porque muchas veces le echamos la culpa al diablo de todo. No, el diablo, pero el Señor ya lo venció. Ya no tiene injerencia. Puede venir y querer perturbar, quiere poder molestar, pero está vencido. Entonces ahí es donde como hijo de Dios tengo que tomar autoridad. Y no solamente sobre lo que viene de afuera, sino sobre lo que viene de adentro, nuestras iniquidades. Cuando se quiere manifestar lo que tiene que ver con lo malo, porque ya no está, dice la palabra que ya no está, que estamos juntamente crucificados con Él. Entonces cuando quiere venir el enojo, ahí tenemos que ser rápido en distinguir, pero el Señor ya entregó tus enemigos en tu mano, el enojo ya no forma parte de Él. No forma parte. Entonces, ahí ser rápidos en declarar lo que Dios dice. No hay lugar para el enojo, hay lugar para el gozo. Entonces me gozo. Y el enojo que pasa, se va. Entonces, como hemos leído, fíjense que nos habla de, lo hemos leído en la palabra, nos habla de tronos. Nos habla de tronos
nos habla de dominios, de principados y de potestades. Y los tronos tenemos que entender que son asientos del poder. Los dominios son gobernadores, autoridades. Los principados tienen que ver con el rango, con dignidad, con magistrado. Y potestades con fuerza, con capacidad, con competencia. Pero todo eso el Señor ya lo entregó en las manos de la iglesia. Por eso tenemos la autoridad, que a veces nos olvidamos que lo tenemos. Pero, hermano, esta semana acordémonos que tenemos autoridad, sobre todo sobre los tronos, sobre los principados, sobre todo eso. El Señor los venció y ahora dio esa autoridad a la iglesia. Por eso todo fue creado por medio de Él y para Él. Esto es un absoluto. Es un absoluto lo que el Señor hizo, ¿no? Y aquí vemos la unidad del Padre con el Hijo. Por eso la importancia de vivir como iglesia y estar unidos ¿a quién? A la cabeza, que es Cristo, y nosotros como cuerpo, que es la iglesia. Ahora, miren el versículo de Hebreos 1. Hebreos 1, los primeros 3 versículos, ¿no? Debemos entender lo que Dios ya hizo. El hombre han escuchado hablar de la teoría de la creación, ¿no? O de Darwin, que venimos ¿de dónde? Del mono, dice. Darwin vendrá del mono. Se querrá un mono. Nosotros no tenemos nada que ver, ¿no? Aunque algunos a veces le dicen, no, pero no tenemos nada que ver, nosotros venimos del Señor. No tenemos nada que ver. Y yo no sé ¿cómo se llama? Teoría de Darwin, teoría de la creación, ¿no? Es una teoría. Y cuando uno estudia, el mismo Darwin en su libro dice que es una teoría y que no lo puede comprobar. Pero hay muchos que se afirman y dicen, no, esta es la verdad. Otros hablan de la teoría del Big Bang, ¿no? Fue una explosión. ¿Cuánta necedad, ¿no? que tiene el hombre? Pero ¿qué es lo que dice? Por eso nosotros somos testigos de este Dios, único y verdadero Dios. Y sabemos que todo fue creado por Él. Hebreos 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. El Padre constituyó al Hijo, a Jesús, heredero de todo. Y por quien asimismo hizo el universo. Todo fue hecho por Él y para Él. El cual, siendo el resplandor de su gloria, cuando conozco a Jesús, conozco al Padre. Al Padre no lo voy a ver, pero sí puedo conocer a Jesús por medio de la palabra. Nosotros no lo vimos a Jesús, no tuvimos en ese tiempo, pero lo podemos ver por medio de la palabra. Que dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, hermano, lo que tenemos acá escrito es poder. Y cuando declaramos, ¿por qué insisto? Vamos a declararlo, digámoslo juntos, ¿no? Y algunos están. Pero, porque hay poder, hermano, en esa palabra. Hay poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. O sea que nos purificó. Hoy nos venden, ¿no? Purificadores para el agua. ¿No? Viene el agua toda cochinita, con minerales, con cosas así. Dicen eso, no sé. Pone el purificador y sale el agua limpita. Ahora, veníamos nosotros todos cochinos del pecado, sucios, embarrados, y la sangre de Cristo nos limpió. Y lo dice acá. Hemos sido, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Y qué dice? Se centró a la diestra de la majestad en las alturas. Y Él está sentado allá y nosotros estamos allá, aunque estemos acá. Pero por la fe somos del cielo, somos ciudadanos, no somos ciudadanos de este mundo, dice la palabra. Entonces debemos creer que ahora estamos allá arriba, estamos con el Señor y Él obra y opera sobre nuestras vidas. Entonces, entender esto, que Él es antes de todas las cosas. No existió nada fuera del Hijo y todo lo existente tuvo su origen en Él. Todas las cosas en Él
subsisten. Entonces, cosas que debemos entender, que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Jesús es la cabeza. Entonces, si Él es la cabeza, ¿no? Todos tenemos la cabeza acá, ¿verdad? Bueno, podemos estar pensando en otra cosa ahora, pero físicamente nuestra cabeza, ¿dónde está? Pegada al cuerpo, no está en otro lado. Entonces, esto es lo mismo. No puedo estar donde no está Jesús. No puedo hablar si Jesús no habla. No puedo caminar si Jesús no camina, si Jesús no me envía. Entonces estamos para obrar conforme a lo que dice la palabra de Dios. Por eso Pablo nos enseña ahí en Efesios cuánta revelación. Fíjense lo que dice. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Ese poder, ¿dónde están nosotros? Los que creemos. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Cómo será esa fuerza? ¿Chiquitita? ¿Débil? ¿No? Ahora, hermanos, esto es práctico. ¿Cuántas veces habremos dicho, no doy más, no puedo más, estoy cansado, no tengo fuerzas para nada? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Bueno, podríamos hacer una lista larga. Pero la palabra me está diciendo que ahora tengo la supereminente grandeza de su poder en mí. Entonces, ¿cómo voy a estar? ¿Cómo voy a estar? Como el león de la tribu de Judá, ¿no? Rugiente, poderoso, ¿no? Entonces, el Señor dice, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Yo estoy con Él. Por eso sabemos que en el milenio la iglesia va a venir a reinar juntamente con Él en lo práctico, en lo visible. Pero hoy sigue siendo lo mismo. Estamos juntamente con Él. Y fíjense que dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es en su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces Cristo en mi cabeza. Por eso no tengo que estar pensando a ver qué hago, ¿no? Y a ver qué decir, a ver, y voy a pensar, y voy... No, es más fácil decir, Señor, porque ahora tengo la mente de Cristo. ¿Qué hago? Voy, no voy, me quedo, hablo, no hablo, me callo, digo, no digo, ¿no? Porque Él es mi cabeza. Él es el principio y también lo es como primogénito de entre los muertos. Entonces, fue el primero que murió y que resucitó, ¿no? Podemos hablar de Lázaro. Lázaro murió y resucitó, pero se volvió a morir. Ahora, ¿quién es el primero que murió y resucitó y no volvió a morir nunca más? Jesús. Y ahora estamos nosotros en esa lista. Hacia eso vamos. El día que el Señor diga, este es el tiempo de que vengas a mi presencia, no vamos a conocer la muerte, solo vamos a partir a su presencia. Este cuerpo ya no va a estar acá. Pero esto es lo que nos dice la palabra. Él fue el primogénito, el primero. Por eso, fíjense lo que dice ahí en el libro de Oseas 13, versículo 14. Dice, de la mano del Señor los redimiré, ¿no? Y los libraré de la muerte. No hay muerte en Cristo. No hay muerte. Ahí estamos ahí. Porque claro, el alma se abate, el alma se aflija, el alma extraña. Pero, hermanos, el Señor nos dice que nos redimió del Seol y nos libró de la muerte. El Seol es el lugar donde aquello, ¿no? Cuando hablamos de Lázaro y el rico, ¿se acuerdan la historia? El rico, ¿dónde estaba? En el Seol, un lugar de sufrimiento, un lugar de tormento. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. La muerte para los hijos de Dios está destruida. No hay muerte en Cristo. Hay vida y vida en abundancia porque resucitamos y vamos a tener vida eterna con Él. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Y fíjense el versículo 4 del capítulo 14 dice, yo sanaré su rebelión,
los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. El amor de Dios sobre nuestras vidas, el amor del Señor. Entonces, Él es el que obra y nos da vida en abundancia. Por eso podemos declarar, y al Padre le agradó que en Él habitase toda plenitud. Lo hemos leído aquí en Colosenses. O sea que fue lleno, repleto, cubierto por encima, logrado por completo. Lo perfecto operó en Jesús. Y como operó en Jesús, ahora opera en nosotros. La perfección del Hijo ahora se manifiesta en nuestras vidas. No es instantánea, es progresiva esa perfección, pero un día hemos de alcanzar su estatura. Y no solamente esto, dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, lo que estaba lejos, lo que estaba separado, ahora es cercano, ¿no? Él revirtió todo lo que el pecado había destruido. Y por eso hay dos cosas que enfatiza aquí el libro de Colosenses. Así que las que están en la tierra como las que están en los cielos. Todo fue afectado por causa del pecado, todo, ¿no? La naturaleza, todo fue afectado. Pero Cristo fue enviado para reconciliar lo que solo Él y nadie más podía traer sanidad. Lo que era caos, lo que era tinieblas, el Señor lo transformó. Y no solamente lo transformó, sino como dice aquí, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea que ya no hay, como dice ahí, sin interferencias, en perfecta relación e identificación por tener una misma identidad. Somos como Cristo, ¿no? A los primeros cristianos le decían cristitos. Ahí van los cristitos, porque eran como Cristo, ¿no? ¿Y qué implica esto? Fíjense, prosperidad y vida abundante por pertenecer y ser uno con el Hijo. Entonces, hermanos, qué importante es que vivamos esta unidad de cuerpo, ¿no? Como pastor me produce tremendo gozo cuando los veo. Y no lo digo porque estén acá, sino sinceramente, se lo digo con temor de Dios, me gozo, ¿no? Y oramos por ustedes, para que puedan llegar, ¿no? Qué lindo hoy que está Jesús con nosotros. Me gozo, ¿no? Gloria a Dios, qué bueno, ¿no? Qué bueno. Entonces, gozarnos en lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Por eso, quiero animarlos a que declaren esta palabra que está ahí en Isaías 42, versículo 9. ¿Se animan a declararlo? He aquí, se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. El Señor viene a hacer cosas nuevas. El Señor viene a hacer cosas nuevas. Está escrito. Porque las cosas primeras ya se cumplieron. Entonces, Él anuncia cosas nuevas. Y tenemos que estar listos para estas cosas nuevas, ¿no? Hermanos, cuando comienza un año, se dicen muchas palabras lindas, ¿no? Y se espera que uno pueda decir, este año va a ser diferente, ¿no? Y hay muchos anhelos y deseos desde el alma de esto, que este año sea diferente, que este año cambie. Pero hermanos, nosotros no estamos teniendo buenas intenciones, ni buenos deseos. Estamos creyendo a lo que la palabra de Dios nos dice. Que este año 2026, ¿no? Él va a hacer cosas nuevas. Y cuando es nuevo, no es viejo, no es usado, es nuevo. Y lo nuevo de parte de Dios no lo conocemos. No nos podemos imaginar todo lo que Dios va a hacer con nuestras vidas aquí este año. Todo lo que el Señor nos va a pedir que hagamos, a donde vayamos, a quien prediquemos, a quien visitemos, hacer cosas aquí en el... No sé. Pero este es el año para vivir y ver el cumplimiento de su palabra. Señor, gracias.
Gracias por tanta revelación, Señor, porque esa unidad perfecta que hubo entre el Padre y el Hijo, Señor, ahora la podemos vivir contigo. Tú eres nuestra cabeza, nosotros somos el cuerpo. Señor, el Espíritu, la supereminente grandeza de su poder que operó en el cuerpo de Cristo para levantarlo de entre los muertos. Señor, ese mismo poder ahora viene y está en nuestras vidas para que seamos libres de pensamientos, para que seamos libres de esos pensamientos mezquinos, Señor, porque somos tu iglesia que es santa, que es fiel, Señor, y que permanece hasta el final. Señor, pertenecemos al reino de los cielos. No estamos sujetos ni a este mundo ni a las leyes de pecado, porque fuimos redimidos por la sangre del Cordero. Ahora somos tuyos, Señor. Por eso, Señor, se despierta tu Espíritu aún más en cada uno, para que haya gozo en nuestras vidas, gozo de la herencia que tenemos en Cristo, Señor. Tenemos vida y vida en abundancia. Tú eres, Señor, el primogénito en todo. Por eso, que haya y se manifieste el temor de Dios, el principio de toda sabiduría. Por eso, Señor, creemos que tu palabra es viva y eficaz. Por eso echamos fuera, en el nombre de Jesús, toda opresión. Sale ahora, Señor. Padre, todo aquello que quiera venir a quitar, Señor, a corrernos, a distraernos de poder vivir la unidad de Cristo y la iglesia, lo echamos fuera, porque es el poder de Dios operando en la iglesia. El poder de Dios operando en nuestras vidas. Señor, a ti te damos la gloria, a ti te damos la honra y bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque podemos vivir esta unidad y tu poder operando en nuestras vidas. Tenemos gozo, Señor, de todo lo que tú haces en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Lo están leyendo? Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Bendecimos tu nombre y bendecimos a aquellos que nos están viendo por internet, a vivir el poder de la palabra de Dios.